Bien, pues buenos días. Un nuevo placer estar en Alicante, el último por este año. Hola, ¿puedes cerrar? Hemos dedicado este año tres conferencias a completar algunos temas tangentes quizá a la música, pero directamente relacionados o bien con la música, o bien con el lenguaje, o bien con el binomio que la relaciona a los dos. La primera que hicimos este año estuvo dedicada a aves cantoras, algunos estaban, ya está en YouTube hace un mes. La segunda, hace otro mes, la dedicamos a algunos primates simbólicos, chimpancés, bonobos, grandes simios. Los demás, que hasta donde la ciencia sabe hoy, pues no aprenden estas cosas, pero los grandes simios, que son nuestra familia, sí tienen función simbólica. Y hoy, para completar o cerrar este cuadro, pues son lo que se llama comúnmente, se conoce vulgarmente como niños salvajes. Principalmente no porque sean salvajes o en mayor o menor medida, sino porque cuando se les ha encontrado, algunos de ellos, algunos sí, consiguieron volver a aprender o aprender de nuevo a leer y a escribir, pero esto es una regla, no se puede decir cruel, es así, es absoluta y universal. Si un humano no es expuesto al lenguaje, da igual la modalidad, da igual que sea habla, que sean lenguajes de gestos o escritura, algún tipo de lenguaje, antes de los 12, 13 años, entre los 12 y 14 está el límite en función de las personas, pues hay una ventana aquí, es una forma de hablar, se llama periodo crítico, en el lado izquierdo se cierra, es decir, nacemos quizá no predispuestos, pero sí con un gran abanico de posibilidades. Con la audición pasa igual, los bebés distinguen muchas más discriminaciones sutiles, se llaman así, entre fonemas que un adulto, esto es literal. Es decir, oímos mucho de bebés y en función de lo que vamos oyendo alrededor, pues se van eliminando ciertas conexiones. Con el lenguaje es un caso especial, porque no se trata de hablar o no hablar, sino que el hecho de hablar, aunque no sea con habla articulada, a través de cualquier código, pues significa poder preguntar, poder aprender y poder tener experiencias de cosas que de otro modo es imposible. En muchos de estos casos, ahora diré en qué va a consistir la clase, pues se les ha encontrado ya después del periodo crítico. El caso más famoso es el de Víctor o el de Geni, ahora los ilustraremos. Pues estas personas ya, por muchos esfuerzos que se hagan, aprenden otras cosas, a corregir sus hábitos de higiene, pero hablar no. Un par de casos sí, en cualquier caso, valga la redundancia, nosotros solo vamos a dedicar la clase de hoy, mayormente la parte central, a 5 casos, los más famosos, los mejor estudiados, los mejor conocidos, que sucedieron durante los siglos XVIII y XIX, durante la Ilustración y el primer romanticismo. La conferencia tiene 3 partes, una general, un poco más corta, ahora daré cuenta de algunos experimentos históricos y un par de cosas generales sobre el lenguaje. La parte central, que es donde están nuestros 5 invitados, por orden cronológico, ahora se verá. 2 son de los tiempos de Bach, otro de los tiempos de Napoleón, 2 de los tiempos de Napoleón y 2 niñas más recientes de la India, de 1920. Y al final, una última sección, también más corta que la central. Sin entrar en tanto detalle, haremos un repaso muy rápido, como dice el Mota, ¿no? Muy rápido, dice, porque no caben. A otros muchos casos, algunos criados por lobos o por perros, otros por monos, estos son más recientes, del siglo XX. Bueno, criados tampoco significa que todos son igual. Hay quien ha pasado 5 meses en la jungla con estos animales, o el caso de Memmi Leblanc, uno de los que veremos con más detalle, que estuvo 10 años en los bosques. Y también tengo que hacer ya la distinción, tengo que hacer ya la distinción crítica desde el principio. Aunque digamos niños salvajes en la literatura y en internet, no estoy diciendo genéricamente niños salvajes o niños lobo, pues todo no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo que un niño, que un humano sobreviva un cierto tiempo en los bosques, como pueda, defendiéndose de estos animales, como es el caso de Memmi Leblanc, u otros que sean criados o amamantados o cuidados durante un cierto tiempo, en unos casos por lobos, en otros por monos, en otros por otras criaturas. Digo, no es lo mismo una cosa que otra, como tampoco es lo mismo el caso de Geni, que es uno de los más conocidos, de los más dramáticos, donde los humanos, los niños son deprivados, aislados, muchas veces por sus propios padres. Son casos, pues claro,
de psiquiatra, digo, por los padres. Pero ha ocurrido, y supongo que seguirá ocurriendo, que en ocasiones, por un hijo no deseado o simplemente, pues que no sé cómo calificar a estas personas, pues un nivel cognitivo pues bajo, los dejan, los abandonan, los dejan un poco sueltos, los tienen allí atados durante años, como fue el caso también de Kaspar Hauser, lo veremos, y todos estos son casos diferentes. Aunque yo esté aislado, si he escuchado hablar, si he sido expuesto al lenguaje durante un tiempo mínimo suficiente, con posterioridad a este periodo crítico, yo lo podré volver a aprender. Son un par de casos, ahora los indicaré, pero si no he sido expuesto, esto no. Digo que se habla genéricamente de todos, pero exactamente iguales no son. El factor edad también es muy crítico, es decir, no es lo mismo que uno que aislado o de privado o en compañía de ciertos animales cuando ya tiene 5 o 6 años y sabe hablar, que esto ocurra más temprano. Es decir, el momento, la edad, el momento en el que esto ocurre es importante y las condiciones también son determinantes. Quiere decir que dos casos iguales pues es difícil encontrar, y por ir a entrar en materia ya, este tipo de experimentos, este señor es Robert Shattuck, es un escritor actual, murió hace poco, creo recordar que murió hace poco, y en su libro famoso, yo consignaré aquí los 5 o 6 libros más serios que hay sobre el tema, que están en inglés, pues cuando lo corrija y lo suba los consignaré, ahora no me voy a parar en eso. Pero él acuñó el término el experimento prohibido. Experimento prohibido porque como humanos que somos, éticamente no podemos hacer esas cosas, es decir, adrede aislar a un humano para ver lo que ellos querían ver, que es lo que vamos a ver ahora. Pero el caso diferente es cuando tú encuentras una persona de estas, claro, es como una especie de experimento ideal para intentar decidir o separar la paja del heno, qué cosas puede haber aprendido en su estado salvaje y qué cosas no. O en palabras de Descartes y otros muchos, si tenemos ciertas ideas innatas, es decir, si hay algo ya que viene prediscrito en nosotros, o todo se aprende. Este es el famoso debate naturaleza versus cultura. Si lo que somos como humanos lo debemos todo a lo que nos enseñan o parte viene innato. Este fue un debate muy de moda durante toda la Ilustración y durante el Romanticismo. Rousseau, con Dillac y muchísima gente habló de este. Era un tema pues muy candente, muy de moda. Los europeos en 1500, en 1600, en 1700 pues habíamos empezado a surcar los mares, a descubrir otros pueblos, gente diferente, digo, por el color de la piel, las costumbres, etc. También aparecieron algunos, ya se sabía de algunos de estos casos de 1300 y 1600, ahora iré detallando las cosas, pero hubo dos de estos experimentos ideales para la ciencia ilustrada, que fue encontrar precisamente a Peter de Hanover y después a Víctor de Aveyron, un poco después, y se puso mucho empeño y muchos intelectuales en intentar enseñarles a hablar, a aprender el lenguaje, con el fin de después preguntarles a ellos para que ellos comunicasen sus propias experiencias, qué cosas habían pensado en esos años que estuvieron en soledad, aislados, etc. Ahora iremos pasando por todo. En total, bueno, casos, si uno se pone a mirar por internet, pues a veces ahí hay, muchos de ellos son OACs, como se les llama, es decir, casos falsos o presuntos, mostraremos alguno también, pero en total puede haber alrededor de medio centenar, unos 60, yo tengo aquí listados, unos 60 aproximadamente, aunque de todos, claro, no hay la misma información, a veces es un recorte de periódico o noticias en los últimos años en Rusia, en Ucrania, en los últimos 10-15 años también han aparecido algunos casos de estos, no todos lobos, ¿no? Lobos ahora diremos quiénes sí, quiénes no, pero sí gente de privada, abandonada por sus padres, etc. Digo, todos no son enteramente fiables, pero al menos medio centenar aproximadamente, desde 1300, la mayoría en los últimos 2 siglos, sí. Este está aquí, pues por lo que estaba comentando de los bebés, si nacemos en un estado como pretendió Rousseau. Rousseau decía, entre otras cosas, que nacíamos en una especie de estado de bondad natural. Es decir, que si la sociedad, que la causa de los males de la cultura, pobreza, hambre, guerras, enfermedades, crímenes, engaños, todas esas cosas, corrupción, etcétera, que eso derivaba de que las instituciones humanas ya estaban corruptas
Es decir, que según el experimento ideal, si fuéramos capaces de encontrar un salvaje, no lo digo inmediatamente, al contrario, alguien intacto respecto a la cultura, pues podríamos comprobar que ese es el buen salvaje, es un mito en efecto, pues que el hombre en su estado natural, si no era moldeado por las fuerzas de la cultura, pues era bueno, amable, elegante, una postura elegante y de buen talante, podría decir algo. Pero esto lo que se vio fue que era una idea falsa. Claro, estos personajes, muchos de ellos, pues andaban en cuatro patas, comían como los animales y en efecto nunca pudieron hablar. Y esto es de lo que más le molestaba, lo de la postura. Pues, según él, el buen salvaje ancestral en los tiempos primigenios, pues tenía que tener una postura elegante como la suya, erecta, y no comportarse como un animal. Bueno, ahora iremos viendo todas estas cosas. Ella es la loba famosa que amamantó a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Y en esta transparencia me detendré muy poco, solamente por apuntar 6 o 7 grandes temas o grandes fenómenos que indican que el lenguaje o el habla tiene un componente genético muy fuerte. Claro, el componente genético no es todo, ya lo he aclarado. Si yo no soy expuesto al lenguaje, por mucha dotación genética que traiga, no lo aprenderé. Hay que entenderlo. Lo que es genético, lo que se hereda, lo que la especie lleva ya consigo, vamos transmitiendo a nuestra descendencia, no es el lenguaje o el idioma, no es un idioma o 2 ni 5, sino los mecanismos neurales que permiten aprender una lengua 3, 5 o 50, que también los hay, los políglotas. Es decir, lo que se hereda es la estructura neural y cognitiva y no el hecho de hablar un idioma o hablar otro. Esto no es así. Pero hay una serie de fenómenos muy tempranos que ocurren en los primeros años de vida, incluso a los meses de vida, que indican que, claro, que el aparato, la maquinaria, viene ya muy preparada en función de lo que pueda encontrar. Después, si no lo encuentra, pues la máquina se apaga y ya está. En primer lugar es el balbuceo. En torno al mes 6 y hasta más o menos el año de vida, esto se llama el balbuceo lingüístico, pues todos los humanos, incluyendo los sordos, que nacen sordos, estamos durante 6 meses produciendo todo tipo de sonidos consonánticos. Es una producción indiferenciada, se acepta que se producen todo tipo de contrastes, no solo los de la lengua de mis padres y la que iba, sino todo tipo, que se acepta así ya desde los años 1950, Roman Jakobson, un eminente lingüista. Incluso los sordos, digo, también hacen este tipo de balbuceo. Y claro que ellos no llegan a hablar, después como no oyen, pues se quedan, no llegan a hablar y ya está. Pero incluso en sordos de segunda generación, es decir, en hijos sordos, de gente que ya era sorda, hay también un balbuceo gestual en las mismas fechas. Durante unos meses, pues hay una especie de experimentación vocal en un caso, gestual en el otro. Esto es universal, estoy citando cosas que ocurren en todos los humanos. El siguiente son los índices acústicos tempranos. Con 3 meses antes de nacer el oído ya es operativo, funciona, está funcionando tal cual. In utero, una semana antes de nacer, ya distinguimos inversiones de sílabas en el exterior, son test clínicos de diagnóstico. Y con un mes de vida distinguimos contrastes fonéticos mínimos entre consonantes L, S y ese tipo de cosas, vocales, el tono de voz. El tono de voz tiene que ver con si es fémina, si es varón, e incluso con la intención. No entendemos, evidentemente, todo el chorro de consonantes que se oye alrededor, para eso tendrá que pasar el tiempo. Pero todos estos índices los distinguimos sin ningún problema. En torno a los 2 meses, en torno a los 2 años, o un poco antes, se produce el primer descenso programado de la laringe. Y la laringe va a descender, ¿no? Y con todo lo que contiene, cuerdas vocales, desciende, esto es el programa fonético. Hay un segundo descenso en la adolescencia, que es la moda de la voz, ahí vuelve a bajar. Y hay un tercero a los 60 años, en torno a los 60, que ese no tiene trascendencia para nosotros. El primero sí, en torno a los 2 años, en los humanos todo el bloque en conjunto va descendiendo hasta que adopta su... no la definitiva, eso ocurre ya en la adolescencia, que es la moda de la voz. Ellas pasan menos problemas que los varones, pero al final acaban hablando por término medio una quinta, más baja, mientras que nosotros una octava. Llevo 3 ya citados: el balbuceo, los índices tempranos, hay muchos, el primer descenso de la laringe. Después las primeras palabras que aparecen en todas las lenguas son similares, las fonemas, quiero decir. Probablemente esto deriva pues de la configuración de los articuladores, es decir,
es más fácil para un bebé a lo mejor decir A que decir otras vocales, es decir, B, hacer bilabial. Hay ciertos tipos de consonantes que requieren configuraciones musculares más simples y probablemente eso tiene que ver así, pero no solo eso, también el orden de aparición de otros componentes de las lenguas humanas aparecen en el mismo orden en todas las lenguas conocidas. La formulación de preguntas, este es el universal lingüístico más poderoso, más potente. Es decir, todas las lenguas del mundo, cuando interrogan, utilizan la construcción gramatical que utilizan. Al final, claro, el ascenso, al final tiene que haber un ascenso, ¿no? Claro, porque si concluimos, si la cadencia es descendente, es como un asentimiento. Esto probablemente son patrones también muy básicos, comunes a otras cosas, pero en humanos es invariable. Es decir, en torno a los 2 años es cuando la laringe desciende y empezamos ya a producir los primeros sonidos más. Llevamos oyendo pues desde que nacemos, pero produciendo es un poco más tarde. En torno a los 2-3 años cuando aparece esta conducta ya completa, es decir, preguntar cosas con la entonación ascendente. Lo de las preguntas no es un tema baladí, porque estos simios que vimos en la última conferencia, ellos no hacen preguntas. Y los niños salvajes, que vamos a ver hoy, los que han aprendido, tampoco hacían preguntas. Es decir, la pregunta no es, lo que estamos diciendo aquí, su importancia no radica en el hecho de entonar, no entonar, que sea temprano o no lo sea, sino que la pregunta implica una petición de información. Una cosa es que yo te pida el plátano o el chupete o el caramelo, o lo que tengas en la mano, porque los niños y las criaturas igual somos así cuando somos pequeños, curiosidad, pero cuando yo hago una petición de información, pues claro, eso probablemente pudo ser durante la evolución una especie de disparador cognitivo en el simio que ocurriese, en el linaje. Es decir, ¿quién hizo la primera pregunta? Esta sería la primera pregunta, implica ya un contexto social, claro. Probablemente, pues quizá madres con sus crías, todo esto que estoy citando ahora está aceptado ya para Homo ergaster hace 2 millones de años, vocalizaciones afectivas y ese tipo de cosas, pero permanece todavía en el reino de las teorías y ahí lo vamos a dejar. En cualquier caso, las preguntas es el universal más poderoso que existe, lingüístico más prominente, es también de aparición temprana, pero no por la conducta vocal, decía, incluso antes de aprender a preguntar con la entonación correcta, la conducta de petición de información ya existe. Es decir, antes de vocalizar correctamente preguntando, los niños humanos hacemos lo mismo pero solo con la entonación, meses antes bastante. Incluso antes de hacerlo con la entonación, la conducta de inquirir, insisto que hay que distinguir, no es lo mismo pedir la manzana o lo que te apetezca que otro, pero también se hace. Por ejemplo, si un adulto desaparece ante una situación que no se comprende, esta conducta es propiamente humana, parece que es innata o muy temprana y por eso la estamos citando. Después hay una serie de síndromes. Es decir, todos estos hechos lo que muestran es que el hecho de hablar o tener un lenguaje es algo vital para un humano, viene preprogramado, aunque no venga todo instalado. Por ejemplo, el hecho de que algunas personas, ¿cómo son dos cosas diferentes? La inteligencia o la capacidad global de lo que sea y el hecho de hablar. Hay síndromes donde hay retraso mental, se llamaba ahora discapacidad intelectual, se llamaba antes, perdón, ahora se llama discapacidad intelectual, de personas que son cognitivamente incompetentes, que no aprenden muchas cosas, pero que hablan con toda normalidad, o incluso personas que no tienen ningún problema de cognición, pero son paralíticos cerebrales, que no tienen ningún movimiento. Está el caso más dramático es San Pedro, uno que ya murió hace unos años aquí en España. San Pedro, creo que se llamaba, ¿no? Es decir, cómo se puede preservar la inteligencia y perder el lenguaje, o tener la inteligencia o la cognición, es una forma de hablar más general, dañada o alterada y en cambio tener el lenguaje intacto. Concretamente, aparte de la población con rasgos autistas que hay, pues también hay algunos síndromes, por ejemplo el síndrome de Williams, aquí ya le dedicamos una conferencia también hace años en Alicante, está en el canal. Pues ellos también tienen problemas de comprensión y problemas de cognición, pero hablan pues sin ningún problema. Es decir, conjugan, declinan. El lenguaje en ese aspecto no está alterado. En otros más sutiles sí, pero tampoco es el caso ahora. O incluso casos precoces, los voy a citar en un momento, estaban por aquí tenemos 2 casos precoces, y lo que indican estas cosas que he citado, que en el canal hay información suficiente en todos estos años. Y los 2 que voy a citar es que, claro, la maquinaria está ahí, el mecanismo está ahí, y lo que necesita es
el combustible o las piezas o lo que tenga que procesar. Pues si tengo una planta envasadora, pero no tengo nada. Entonces, envaso botellas de plástico, pero ¿qué envaso? Eso es estos dos casos, aquí está la cita, la incluiré también, ya está, ya la hemos divulgado hace muchos años también. En 1981 se informó de un humano, estos son niños precoces al revés, en el 5.º mes hablaba ya, en el 6.º mes utilizaba 50 palabras, no hablamos hasta a partir de los 2 años, gente de media, ¿no? Gente normal, si se me permite hablar así. En el 6.º mes 50 palabras, y a los 3 años hablaba en 5 idiomas y leía en 3. Claro, no hablaba como un adulto, no se está diciendo que tenía ese vocabulario, sino que hablaba correctamente. El otro caso, 5 años después, informado, el de Feldman y Goldsmith, en el 3.er mes ya utilizaba frases cortas, en el 6.º mes podía mantener conversaciones, eso significa que respondes al adulto con lo que tú sabes, no que pueda hablar como yo estoy hablando aquí. Y en el 12.º mes, es decir, al año de vida, ya podía leer libros sencillos. Bien, pues como introducción, este es un diseño de Leonardo, de ruedas dentadas y mecanismos, grúas, poleas, etc. Es una metáfora, una imagen para el hemisferio derecho. Ilustro las cosas con el hemisferio izquierdo cuando hablo, y ustedes igual, me perciben con el izquierdo, mientras que si aparece una imagen, una analogía, una metáfora, para explicar la misma cosa, en ese caso es el hemisferio derecho.